Bueno, vamos a hablar un poquito de Borges, sobre todo para quien no se haya acercado a su obra. Para quien lo adore y lo haya convertido en su religión, vamos a hacer otra clase, diciendo, estos son los grandes peligros, las grandes injusticias, las grandes arbitrariedades, las cerrazones, la obcecación de Borges, no te pierdas, qué sé yo, de la literatura francesa, tantas omisiones, no te pierdas a Neruda, que fue, curiosamente fue denostado por Borges cuando era poeta romántico, ¿no? Y sin embargo, como poeta comunista, militante, es mucho mejor desde el punto de vista de la escritura. Lo que pasa es que ahí Borges ya lo detestaba ideológicamente. Y por supuesto el apellido Daneri es un anagrama imperfecto de Neruda, típico de Borges. También habla de un alt, hace alusiones y bromas pegadas permanentemente, muchas de ellas tan indescifrables, sin la referencia tan indirecta, que son una especie de aliciente y combustible para sí mismo, ¿no? Para reírse de lo que escribe y no se entera casi nadie más. Por más que a veces el propio Bioy Casares nos entera de cosas bastante ostensibles, por ejemplo, que Elogio de la Sombra era una alusión a la ceguera, ¿no? Pero entonces vamos a simplemente hablar de todo lo que no es Borges, aunque así lo parezca, como para que puedan disfrutar de él. Y disfrutar de Borges es realmente no solo disfrutar de Borges, no es solo disfrutar de un escritor, es disfrutar de un recomendador de muchísimos escritores, alguien que nos enseña a leer, alguien que nos enseña a tener una actitud muchísimo más flexible, hedonista. Por supuesto que un crítico literario tiene que poder alabar tanto como censurar, tanto como criticar. Por eso a mí me gusta Harold Bloom, que dice Harry Potter es una basura, es una reverenda garcha. Entonces dicen, bueno, pero por lo menos chicos leen, eso no es leer. Por eso me gusta Quintín, todos los críticos que pueden ser laudatorios, voluntaristas, encontrar en Hemingway una alusión a la chanson du Roland, que tal vez inventan ellos, pero nos ayuda a valorar lo que está en el texto. O sea, la crítica, la escuela francesa, a partir de Roland Barthes, permite considerar un texto más allá de las intenciones del autor, porque no es un testimonio jurídico. El autor no tiene más autoridad sobre él, como el inventor del juego del ajedrez no es necesariamente el mejor jugador. Entonces, en virtud de la dinámica interna del texto, que es un tejido etimológicamente, es como un tablero de juego, un texto es un pretexto, dice Derrida, bueno, yo puedo encontrar aquí esto y no importa lo que es el autor. Y es así como La Intrusa, los dos hermanos que comparten esta mujer hasta que uno la mata. Voy a spoilear algunos cuentos de Borges. Es interpretado unánimemente, se dice unánimemente, como una relación incestuosa homoerótica donde cogen interpósita persona, digamos. Borges se enteró de eso y dijo, me cortaría la mano con la que lo escribí de haber sabido que se interpretara eso. Pero, digamos, no le dicen a Borges, usted cállese, usted no entendió lo que escribió. Y realmente eso sucede muchas veces, que al escritor le está dado urdir la fábula, pero no saber la moraleja, y además con la supervivencia en el tiempo. Es decir, ¿qué se propuso Cervantes con Don Quijote? Una burla, una sátira de la novela de caballerías. Y sin embargo es la espía nostálgica o la única novela de caballerías donde vemos heroísmo. Salvo Nabokov en su curso de literatura europea, que no vio grandeza en el Quijote, vio solo crueldad, slapstick, el gordo y el flaco,
cachetazos. Pero realmente, además mejorado por la dinámica del cambio de nuestro español. Es decir, vive Dios que me espanta esta grandeza, suena algo marcial, suena algo epopéyico y grandioso, ¿no? En el momento quería decir, la mierda, me pone careta este aparato, me cago en las patas. Era una cosa más sana, por eso tanto Quevedo como Góngora como López decían, el que no tiene estilo, el que no sabe escribir para nada, todos nosotros, está bien, todos nosotros nos odiamos entre nosotros, pero el peor de todos es Cervantes. Bueno, Borges leyó Don Quijote en inglés primero, lo disfrutó en inglés, y luego, cuando lo leyó en castellano, dijo, parece mal traducido. Borges como traductor es terriblemente inventivo, se toma todas las libertades del mundo, traduce contengo multitudes, el más famoso de los versos de Walt Whitman, de Canto a mí mismo, que hizo Bob Dylan hizo la canción I Contain Multitudes, y nuestro expresidente Alberto Fernández escribió un libro que se llama también Contengo multitudes. Lo traduce como albergo muchedumbres y se justifica diciendo que en inglés multitudes es una palabra rara, es un latinismo. Entonces hay que poner una palabra rara también en castellano, una palabra como los formalistas rusos dirían, que produzca extrañeza, ostranemia. Claro que muchedumbres a su vez es una imitación, porque en la trametaria una multitud puede estar formada por ancianos, niños, jóvenes, muchedumbre solo por muchachos, ¿no? Y muchachos nos remite los muchachos. O sea que ahí Borges no acertó tanto, pero siempre quiere como marcar la diferencia, poner su rúbrica. En ese sentido, Borges tuvo la suerte de no sufrir ningún tipo de problema de denuncia como Oscar Wilde, ¿no? Porque Oscar Wilde es brillante, es locuaz, es ingenioso, pero tiene el pecado de no poder dejar de serlo, no poder reprimirse, no poder omitirlo. Fíjense que se ha taquigrafiado las respuestas deliciosas de Oscar Wilde, todo el público durante ese proceso riéndose, los jueces quedando como estúpidos ante las preguntas, esta cigarrera, qué es el pecado que no sabe decir su nombre, y Oscar Wilde dando lecciones eruditas. Bueno. Y entonces, finalmente, 2 años de trabajo forzados. Y la ruina, porque cuando sale encima, dice, al menos en la cárcel me dan comida, ya enfermo de autocompasión, completamente sin esa alegría, esa inocencia, esa frescura cándida que proclamaba. Digamos, después sobrevive unos años, pero ya no es el mismo, no escribe nada y está completamente arruinado. En cambio, Bertolt Brecht, viene la comisión no anticomunista, el macartismo, y dicen, pero usted no es comunista. Le preguntan a Brecht. Y Brecht dice, no entiendo la pregunta, y se hace tener un traductor más que hablaba perfecto. Se hace olímpicamente el pelotudo, y esto desconcierta mucho a los inquisidores que lo dejan ir. De modo que realmente poder también guardar silencio, teniendo la carta ganadora, pero sabiendo que ahí no conviene levantar la perdiz, no conviene ser el primero ni el último, conviene llamar la atención, es un gran mérito de lo que sería el arte de saber vivir y enfrentar lo que en el oráculo manual de Baltasar Gracián sería la vida es milicia contra la malicia, una traducción sin retruécanos, ¿no? Que leyó en alemán Schopenhauer y que por eso admiró tanto este libro y hasta lo emuló con Parere para Lipómeno, porque decía, con los juegos de palabras es insoportable. Hay un solo juego de palabras en lo de Borges. O sea, a Borges le salían muchísimos, pero los odiaba. Y le salían, pero sin proponérselo. Y los comentaba, los decía, mirá, se me ocurrió que un nene va al almacén y dice,
dígame, señor, ¿esta leche es buena? Sí, esta leche es buena y mañana es Navidad. Así estúpido, ¿no? Por esta es Nochebuena y mañana. Pim pam pum el papa, bueno, en fin, Meo y Leo, toda una serie de... Todo el tiempo estaba con juego de palabras. Decía Graham Greene, vive en Londres, tiene una hija, podría haber puesto tiene una pija. O sea, los juegos de palabras eran a nivel Jorge Corona los que se le ocurrían a Borges. Y a él le parecía que todos eran igual de malos. Y eso es una cosa que yo lamento porque no es tan fácil. Yo me dedico al humor, no es tan fácil encontrar buenos juegos de palabras. Lamento cuando Woody Allen dice, bueno, quise hacer algo serio, tuvimos que sacrificar algunos chistes. Como si hubiera miles de usinas de chistes de Woody Allen en el mundo. No hay. No hay como, no sé, como... Yo sí entiendo a las vedetongas que dicen, bueno, esta vez ahora voy a poner un programa para niños porque me adecenté y entonces ya no muestro las tetas. Y uno dice, está bien, era lo mejor que tenía, pero tetas hay en el mundo, no es tampoco tan una pérdida para la humanidad. Bueno, el juego de palabras al que me refería es uno que incluye esta tendencia de Borges a elevar el registro, ¿no? Entonces, cuando tenemos cualquier tipo de cosa que se diría llanamente, de manera coloquial, de manera sencilla, Borges en cambio utiliza deliberadamente un registro improcedentemente alto. Por ejemplo, un periodista dice, vamos a interrumpir la grabación porque tengo que ir a hacer un pis. Y después seguimos hablando sobre el tema del plagio, en Pierre Menard. Y Borges dice, sí, en este caso yo también lo acompaño un plagio diurético en este caso. De la palabra diurético, en vez de decir pis, o cuando le preguntan con el cuestionario Proust cuál es su pájaro favorito, dice no tengo preferencias ornitológicas. Esa categoría enciclopédica y elevada es una forma de ironía fina, muy característica de él, ¿no? Cuando él comenta la traducción de la Odisea hecha por Lores de Arabia, que dice, bueno, yo, igual que Ulises, disparé flechas y tengo experiencias en esto. Entonces dice, bueno, ustedes ven acá que redacta muy bien este tipo. Y yo creo que redactar bien tal vez nos permita prever que el libro puede estar bien traducido. Porque redactar bien tal vez tenga más que ver con traducir bien a Ulises que las virtudes sagitarias. Entonces, bueno, dice, yo he asesinado hombres homicidas, yo he, no sé, cazado ballenas, arponero. Entonces, la categorización que hace es una ironía finísima. Tiene muchos recursos de ironía y muchos los descubre. Por ejemplo, un descubrimiento maravilloso de Borges es que la repetición no ralentiza la lectura. Él dice, hacia 1500 tanto, el padre Bartolomé de las Casas sintió infinita piedad por los indios que se extenuaban en las minas de carbón antillanas y mandó exportar negros que se extenuaran en las minas de carbón antillanas. Nadie repetiría todas y cada una de las palabras. Sin embargo, prolonga el placer porque el lector lo pasa rápido, porque ya lo sabe y es realmente un recurso nobilísimo que no se lo voy a hacer a nadie más. Y realmente esa repetición exhaustiva es mucha fuerza, concisión. Borges es un... ¿Por qué odia el juego de palabras? Porque el juego de palabras traiciona la ilusión de la transparencia del lenguaje. O sea, nosotros en la obra de Borges, especialmente en poesía, la palabra tiene un peso que realmente nos hace, es un salvoconducto que directamente nos da a la cosa. Pero si en una misma palabra son dos cosas a la vez, ya no es confiable. Entonces, la repetición es muy importante para darle esa solidez, por supuesto, ilusoria, ¿no? Porque todo el tiempo está hablando de la literatura como una falsificación y buscar el otro tigre, el que no está en el verso, y le dedica el libro a la madre, y todo el resto es literatura, como si todo el resto es un teatro, un artificio, una simulación, ¿no?
como dijo con excelente literatura Valery. Bueno, el juego de palabras es en relación a algo teológico, que es el argumento de San Anselmo, el argumento llamado ontológico, palabra que deriva de ente, ¿no? Y entonces Borges, como alternativa a esa demostración racional de la existencia de Dios, dice: vi un número de pájaros en el cielo, que no eran más de 5, pero no era ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Era un número que solo Dios conoce, por lo tanto Dios existe. O sea, como argumento es estupidísimo, es un salto a vuelo de pájaro que hay que aceptar. Pero no menos estúpido que la teología. Y el juego de palabras ahí es con ontológico, está agarrado así de ontológico o mitológico. Muchas veces la armazón de un argumento borgiano se parece al de un chiste. Por ejemplo, tenemos el famoso chiste del judío que reza y dice: Dios, estoy desesperado, mi hijo se hizo cristiano. Y Dios le dice: ¿qué querés que haga? El mío también, tú eres el Nuevo Testamento. Y hay un hermoso texto de Borges en prosa rimada, no rimada, pero prosa muy poética, que Shakespeare llega al cielo y le dice a Dios: yo fui Desdémona, yo fui Otelo, yo fui Julio César, yo fui Julieta, yo fui Romeo, me desdoblé, me desparramé en cada una de esas identidades que habité, me puse en la piel, en los zapatos del personaje, les di voz, protagonicé su rol, su función, pero en el fondo, ahora que tengo que descansar, quisiera llegar a mi centro, a mi eje, a mi verdad. ¿Quién soy? Ahora, por favor, revélame, Dios, quién soy realmente. Dios le dice: mi querido Shakespeare, yo he sido Gengis Khan, yo he sido Barreda, yo he sido Adán, yo he sido Martín Bravo, yo he sido Shakespeare, pero también me pasa igual que a vos, querido Chocar los 5 que me miran al club. Yo tampoco sé quién mierda soy todos y soy nadie. Y esa idea también de que hay un elemento y un metaelemento, bueno, aparece permanentemente, sobre todo muy simétrico, ¿no? Por ejemplo, en las ruinas circulares, un hombre se propone soñar tan fuertemente a un hombre con tal potencia intelectual y tal intensidad que finalmente ese hombre exista, y lo que sí se diferencia de los demás hombres porque el fuego no lo consumiría, entonces le ordena que nunca se acerque al fuego, y poco antes de morir vienen unas llamas y dice: bueno, yo ya he creado a mi hijo, he cumplido mi misión, puedo morir tranquilo. Y las llamas comprende con horror, con alivio, que las llamas no lo queman y que él mismo es un sueño, ¿no? Está el golem, que el rabino crea una especie de homúnculo, una especie de ser vivo, y a su vez, bueno, Dios por supuesto lo crea a él. Detrás de la mano del ajedrecista que mueve la ficha está Dios que mueve al ajedrecista. Siempre estas ideas de un paralelismo. Hay un paralelismo muy lindo en uno de sus últimos cuentos, que es Guayaquil, que es sobre el misterio de cómo prevaleció Bolívar sobre San Martín, por qué se impuso, y son como dos catedráticos que tienen hay una sola beca para ir a investigar el misterio de Guayaquil, y uno de los dos se impone al otro, pero por la fuerza de su personalidad, cita a Schopenhauer, la voluntad, que se ve, es muy divertido. Entonces, esos paralelismos, bueno, también la brutalidad, él admira mucho el coraje, por supuesto, por venir de un linaje militar relativamente glorioso, ¿no? La batalla de Junín, que es la anteúltima, antes de la de Chacabuco, que decide la independencia. El abuelo de él participa. Le hacen como una emboscada, los españoles fingen retirarse y los atacan por detrás. Y él incrusta la fecha de esta batalla
en el cuento, el tema del traidor del héroe, donde aparece Kilpatrick, lo sitúa en Irlanda, y es un traidor al que, como es tan popular, lo convierte en una especie de héroe. Es como lo que pasó en la Alemania nazi con Rommel, conjurado contra Hitler en un atentado, y entonces Hitler dice, bueno, estaba muy deprimido, se suicidó, en ningún momento dice que participó del atentado, porque era mucho más popular, es como el Che más popular que Fidel, ¿no? Y hablando así de hacer un paralelismo con el nazismo, vamos a tener que hablar de Borges y el nazismo de muchas maneras, ¿no? Una de ellas, la primera recepción que tuvo Borges fue muy negativa. Primero no lo conocía nadie, pero muchos escritores que sí lo conocían hablaban mal de él. ¿Por qué? Diciendo, bueno, que es antinacionalista, el mejor escritor inglés de Argentina. Realmente lo veían como antinacionalista. Realmente Borges no lo era, no hubiera vivido con tanta pasión su antirrocismo o su antiperonismo si no le interesara. Era profundamente nacionalista. Cuando visita Londres una vez pide probar hidromiel, se encurdela mal y le empieza a decir al tipo, lo sacamos cagando con aceite hirviendo. En las invasiones inglesas el tipo ni sabía de la existencia de eso, y luego para construir un pedazo olvido de esa descalabro, Borges le pide que lo asesore para comprar una corbata por un amigo muy querido. El tipo lo lleva a la mejor casa de Londres y él le regala la corbata a él para contribuir a un pedazo olvido de ataque así, barra brava. O sea, Borges era realmente un atolondrado, y eso es interesante, pensarlo. ¿Por qué no diría Charly García, es dionisíaco, y Borges Apolinio? No. Charly se hace el reventado del loco, pero tira primero un patito a ver si cae y después se tira a la pileta, bien planificado. Borges, en cambio, va improvisando muchas veces el texto. De hecho, por más que parezca tan planificador, en el gran libro que surgió, que publicó póstumamente, Bioy, y que yo estoy convencido porque no sabía que existía ese libro, Bioy anotaba todas las cosas que conversaban en la cena, revelándonos un Borges infinitamente más malicioso, herético, irreverente de lo que oficialmente aparece, porque Borges escribía prólogos halagueños, y en público decía, yo no me meto en política, qué pena que Europa no prevalezca, tanto Estados Unidos como Rusia son potencias subalternas. En la intimidad decía que ganen los yanquis. Decía, si hay una guerra entre esquimales y suizos, los boludos van a apoyar a los esquimales, que es pintoresco. Entonces, ¿cómo no van a apoyar a Vietnam? Era civilización y barbarie para él, y realmente la democracia norteamericana para él sí era un ejemplo. Él está en contra de la democracia argentina. Yo estoy convencido de que el cuento lo tenía en Babilonia, está escrito en contra de la ley Peña, porque realmente hay muchos aspectos allí como para, digamos, que el billete sea obligatorio y que sea gratuito. Es muchos paralelismos posibles, ¿no? Esto nos da también una interesante visión de, si uno ve de qué origen parte Borges. En este caso es una conjetura puramente mía. Lo hablé con Guillermo Martínez, que tiene un libro sobre Borges, me dijo que a él no le interesa cuál es el origen, sino hasta dónde llega, así que me olvide el tema. Pero bueno, por ejemplo, tenemos un caso clarísimo, que el origen de la Aleph, el punto que contiene todos los puntos del espacio, es simplemente un desplazamiento entre espacio y tiempo, ¿no? Entre espacio y tiempo. Hay un famoso chiste que un cura dice, tuve que transportar una Biblia antiquísima de un valor incalculable, y se puso a llover, y yo le pedí a Dios que salvara el libro sagrado, y era increíble, pero a la izquierda llovía, a la derecha llovía, donde estaba el libro estaba sequito. Un halo de sagrada y protectora sequedad acompañó divinamente, y el rabino dice, me pasó muy parecido. Yo iba caminando por el 11, un Shabbat, el sábado no podemos tocar dinero, y mis pies se topan con una billetera llena de fajos de euros. Se produjo un milagro. A la izquierda era sábado, a la derecha era sábado, donde yo estaba con la billetera. El miércoles pude agarrarlo, me compré después un jacuzzi. Entonces, ese desplazamiento de espacio y tiempo, él ve una frase que dice que Dios
vive a la vez el presente, el futuro y el pasado, como modelo de eternidad, y dice, bueno, yo lo voy a trasladar esto del tiempo al espacio. Luego tenemos la hermosa transliteración de Fogwill, el gran rival, ¿no? Fogwill que dice, como insulto, también gran creador, un gran patotero. Borges es un patotero impensado por su elegancia, por lo elevado, por su inocencia, por su personaje Woody Allen, de ser el primero en burlarse de sí mismo, porque si yo, y yo no escribo bien y humildemente, y Dios no existe porque yo no soy tan importante como para importarle a Dios, todo eso, pero destroza a Lugones, a todos los contemporáneos, escucha el tango 1 y dice debería ser Esperancias para que rime, lee el poema del grillo, mi corazón eglógico y sencillo se despertó grillo esta mañana y dice, bueno, si es tan sencillo, ¿por qué dice eglógico? Y destroza a todos con una agresividad. Polo Lexarac tiene una conferencia lindísima que dice que Borges es un troll, si tuviera Twitter hoy en día lo veríamos. Bueno, entonces, retomando, el origen de la Aleph es ese, el origen de el Zair, que es una moneda de 10 centavos inolvidable, es, bueno, él vivía siempre enamorado, más bien torturándose, obsesionado con el recuerdo de una mujer que lo rechaza. Él se hacía rechazar, digamos, o sea, su aproximación a una sexualidad más o menos convencional y normal, o incluso hacia un amor, hacia un sentimentalismo normal, eso siempre una cosa torcida. En el caso de él, se habló de que abusaron del de joven, o que su padre lo hace debutar con la misma prostituta que él conocía que era su padre, que resultó turbado por eso, su madre muy castradora, en fin, como quiera que fuere, Borges en realidad no sabía muy bien tratar con mujeres, se enamoraba de todas, como dijo María Esther Vázquez, se enamoró de mí como se enamoró de todas, como diciendo, bueno, put the pussy in a pedestal, digamos. Y realmente yo pienso que es su mayor acercamiento a Dios, es decir, cuando uno dice que endiosa, realmente la endiosaba, realmente para él era ver la cara a Dios, realmente en el cuento La secta del Fénix, que habla del agente del secreto de la costumbre, se refiere a masturbación, y si hay gente que opta deliberadamente por renunciar a la costumbre, por un comercio directo con la divinidad, o sea, dejan de pajearse y cogen, pero dicho así, con esa elegancia, porque todo quiere decirlo elegantemente, y habla de practicar la equitación cuando la montura es humana, montones de alusiones son realmente, uno diría, bueno, pero esto es algo muy hermético, oscuro, ¿a qué se refiere? Son cosas muy solemnes, elevadas, espirituales, y yo lo único que sé de Borges es cuando está Olmedo, Borges y Álvarez. Bueno, es mucho más chancho, finalmente, Borges. Es como la gran sorpresa cuando Art dice, no me comparen con Joyce, porque yo soy realmente guarro. Y uno ve las cartas de Joyce a Norma, o sea, era realmente parroquial Art. Bueno, interesante también como Borges enseña a hacer estas famosas imposturas intelectuales, ¿no? Pierre Menard finge ser un libro que existe y entonces lo reseña como diciendo, bueno, salió este libro, y entonces otro intelectual finge haberlo leído, y esto hace que después, por ejemplo, Piglia tenga una serie de triquiñuelas, haga pasar un cuento de Andreyev como escrito por Art, y exalte a Art diciendo, cualquier maestro de grado puede corregir una de sus páginas, pero nadie producir una de ellas. Famosa frase de Winter de Borges refiriéndose a la prosa de Sarmiento. Entonces, cuando Piglia instala esta reivindicación académica de Roberto Art, la hace contra Borges, con argumentos de Borges. Estábamos diciendo Borges y el nazismo. Bueno, justamente, yo creo que no le dan el Nobel cuando recibe el honoris causa en manos de Pinochet y se limita a decir, en plena dictadura y violación de derechos humanos, Chile tiene la forma de una espada, y todo eso, hay muchas razones para que Borges políticamente no sea aceptable y haya que cancelarlo. Porque si uno dice, no, pero ¿y cómo se lo dieron a Vargas Llosa?
que también es de derecha. Borges no es que era de derecha. Borges dijo, una mujer, me explica un comisario, no puede ser realmente violada por un solo hombre. Los negros no sienten el dolor, no habría que haberles explicado que fueron traídos de África y esclavos, porque ellos ni lo sabían y ahora están resentidos con nosotros. La democracia es un abuso de la estadística. Bueno, en fin, tiene una serie de frases, algunas que pasan por ingeniosas, otras que realmente dan cuenta de que vivía en una torre de marfil y en una mundillo de alcurnia donde realmente no había verdaderos conocimientos de cómo son las cosas. Entonces con la madre de Plaza Mayo dice, sufrir no es un mérito, hasta que va a los juicios de la Junta. Pero en el momento más importante de la historia de la humanidad, donde había que saber de qué lado estar, Borges muy clarividentemente y antes que nadie alertó en contra del nazismo cuando había en Argentina tantos argentinos a favor de Hitler. Entonces es un poco injusto que se considere que por antiperonista o por anti-Gardel, era muy anti-Gardel, le gustaba el tango canción, la época de la milonga. Incluso es homofóbico, dice, me permito dudar de su virilidad porque se empolva la cara, o sea que hasta para insultar a Gardel es impresentable, Borges. Odio a Gardel porque tiene la sonrisa del tirano. ¿Qué culpa tiene Gardel? Es como yo digo, odio a la madre Teresa porque me sacaron a mi suegra. Muy justo. Perón imita la sonrisa de Gardel, tiene películas de Gardel, se mira al espejo, la CIA lo llama el coronel Colinos, qué sé yo, pero Gardel no tiene la culpa. Bueno, entonces decíamos esto del nazismo por un lado. Por otro lado, tiene Cuentos de Deutsches Requiem, donde imagina un nazi ideal que quiere o ser realmente la raza superior que derrota, o ser derrotado por la raza superior. Porque él ve a estos veletas en juicio de Nuremberg, no, yo cumplía órdenes, no, como decía Woody Allen, el peluquero de Hitler no sabía que Hitler era nazi. Y es muy interesante, porque él habla ahí de invierte la carga de la prueba y él dice, me resultaba muy doloroso tener que torturar a este poeta judío, David Jerusalén. O sea, la víctima es el torturador. Pero otra cosa que habría que decir, y yo creo que esto aparece mucho en el poema del coronel Laprida, que dice, por fin me encuentro con mi destino sudamericano, donde es un hombre de letras, un hombre que ha leído a Dante, y eso aparece incluso con una cita al verso de Dante en el poema mismo. Pero vencen los bárbaros, los gauchos vencen, no suma, hay cenizas en el viento, es un poema bellísimo, pero habla de que triunfa finalmente lo animal y lo cruel, lo brutal y lo ignorante, por más que pretendamos otra cosa. En muchos sentidos Freud se acerca intuitivamente a muchas nociones de Freud, y sin embargo el puritanismo de Borges lo hace ser, junto con Nabokov, posiblemente los únicos dos intelectuales, en negar absolutamente cualquier tipo de grandeza a Freud, ¿no? Son los únicos dos intelectuales contemporáneos, posteriores a Freud, que dicen Freud es un imbécil, un desagradable, bueno, Bernard Shaw también, ¿no? Un obseso, un pansexualista, bueno, mucha gente bruta o la mala popularización americana lleva a eso, pero me sorprende que muchas sutilezas de Freud coincidan con conclusiones de Borges. El puente allí sería el gran amor de Borges al filósofo Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, que no es realmente idéntico a Freud, pero a Borges le interesaba tanto la teología como la filosofía como formas inspiradoras para la literatura fantástica o formas directamente de la literatura fantástica, y que con eso no era nada sacrílego, porque para él la literatura fantástica es tan valiosa que no está
rebajando la religión, la literatura fantástica, la está casi ante su punto de vista elevándola. Entonces, él se dedica a estudiar a Orígenes, que habla de que resucitaremos bajo la forma perfecta que es la esfera, porque cada punto equidista del centro, entonces vamos a salir rodando el país. Lea a Santo Tomás, lea a todos los teólogos con un gran interés así. Y lee a los filósofos. Él contrata a Ezequiel de Olazo para que le explique a muchos filósofos. Tiene 2 poemas a Spinoza, uno a Descartes, ¿no? He soñado el mundo. El de Spinoza, a las tardes son iguales. Es muy, muy interesante como conoce al dedillo a Heidegger, a Hegel, cómo defiende contemporáneamente a Nietzsche de la mutilación por parte de Elizabeth, la hermana nacionalsocialista. Pero él está convencido de que quien explica filosóficamente el universo y desteje el arcoíris y da con la explicación verdadera es Schopenhauer. O sea, una de las creencias de Borges es que el mundo por un lado es mi representación, ¿no?, idealista cerebral, y por otro lado hay una fuerza que anima todo, que es en Schopenhauer está, lo llama voluntad, ¿no? En el budismo es la sed. Para Bergson es el caso de Bergson interesantísimo, es un filósofo derivado de un escritor, ¿no?, del tiempo subjetivo de Proust. Y entonces termina reconociendo que el cuerpo vence a la mente, ¿no? Y que entonces tiene, por ejemplo, este hermoso contrapunto de los 2 reyes y los 2 laberintos. Uno de los reyes, rival del otro, lo apresa y lo atrapa en un laberinto del cual a duras penas logra salir, un laberinto sofisticadísimo. Y después el otro reúne sus tropas, logra vengarse y lo lleva al desierto, donde no hay escaleras que subir, donde no hay en fin, está muy bien descrito, siempre hay una enumeración como que parecería redundante, pero que le da mucha más fuerza, como dijimos, y dice, bueno, esto no es un laberinto sofisticado, lógico, construido con inteligencia, es lo más brutal, es el desierto, ¿no? Y es como, por ejemplo, el código Enigma de los nazis era matemáticamente tan admirable que se requirió un esfuerzo sobrehumano para desencriptarlo que llevó a la invención de la computadora. Como ustedes saben, Alan Turing, homenajeado por Steve Jobs con la manzana mordida porque él se suicida porque es condenado a la cárcel por gay en Inglaterra, que salvó a la civilización. Imagínense lo que era el otro, los nazis, ¿no? Porque estos que son los civilizados meten preso a un tipo por ser homosexual en pleno siglo. Bueno, se logró desencriptar gracias en parte también a que cada mensaje tenía que terminar con una cosa que era regular y que era igual que era Heil Hitler. Entonces tenían eso en común todo, bueno, en fin. Pero además porque capturaron una de las máquinas que iba cambiando. Ahora bien, ¿qué hicieron los yanquis frente a este laberinto? Agarraron a 6 indios navajos que hablaban solo a ellos en el mundo, un idioma totalmente arbitrario, y ellos pasaron el mensaje. Y eso fue absolutamente más indescifrable, ¿no? Entonces, esta idea de que terminan triunfando lo brutal aparece también en el cuento del Evangelio según San Marcos, donde este visitante visita la familia, les va leyendo para misionarlos, civilizarlos, volverlos cristianos, y terminan viendo que se acostó con una de las hijas, qué sé yo, y lo crucifican al tipo. Entonces triunfa lo primitivo. Tenemos en el libro de arena el informe de Brody, que como un gran homenaje a Swift, el Congreso un gran homenaje a Kafka, The Armored Saints como gran homenaje a Lovecraft. En ese sentido,
toma imitativamente cosas como había hecho Lugones con diferentes estilísticas. Tendríamos que hablar también de lo lúdico, de lo juguetón, de lo jodón que es, de cómo se permite incrustar en un soneto versos de Goethe que traduce. Se está tratando de escribirse ya, las lustrales aguas de la noche se alejan, el crepúsculo y el atardecer hacen que las rosas sean la rosa. Y después, mejor lo dijo Goethe, lo cercano se aleja, que es realmente un verso tomado del poemario Diván de Oriente y Occidente que escribe Goethe, inspirado por Ossian. En el Werther, incluso Goethe dice: Ossian ha desplazado a Homero en mi corazón. Ossian, el gran poeta oriental, que nunca existió, que fue una impostura. Stephenson era un escocés al que nadie le daba pelota, nadie quería imprimir sus poemas, entonces dice: encontré un manuscrito viejísimo de Ossian, el gran poeta oriental, y todos, ¡wow! Redescubrimos un oriente totalmente imaginario. Los alemanes son genios de arruinar la verdad arqueológica, histórica, mitológica. Heinrich Schliemann, por ser alemana, ser literal, por ser autista, lee a Homero y dice: bueno, si habla de Troya, debe existir Troya, no puede ser que lo haya inventado. Organiza una expedición, se casa con una griega para poder traducirles a sus sirvientes las órdenes, caben allá, qué sé yo, y efectivamente encuentra Troya, encuentra las 7 sucesivas Troyas, roba tesoros arqueológicos, destroza todo. Bueno. Otro que destroza todo es, por supuesto, después de haber hecho una gran película, Das Boot, y ganado el Oscar, Wolfgang Petersen, que es un director de cine alemán que decide hacer Troya con Brad Pitt. Y bueno, no vamos a decir que es una Barbie de Hollywood, Helena de Troya, porque justo es una actriz alemana, modelo, una bella modelo, rubia. Pero no hay dioses griegos. Para mí es, digamos, la traición, la desvirtuación, la bastardización total del espíritu griego. Nietzsche, como filólogo, inventa lo de lo dionisíaco y lo apolíneo, que no tiene nada que ver, ni siquiera hay una tendencia así a ordenar de forma dualista los esquemas conceptuales en Grecia. Todos arruinan, y el maestro es Winkelmann, ¿no? El padre supuestamente de la arqueología, el hijo de un zapatero sin ninguna formación, deduce que porque las estatuas griegas son hoy blancas, el arte griego no era realista, y en lugar de decir se habrá despintado la pintura que hacían con cáscara de huevo y vegetales, dice no, el blanco. Entonces tenemos ahora el Capitolio blanco, el David de Miguel Ángel blanco, todo por un error. Bueno, volvamos al... es muy lindo igual el poema ese de Goethe, que dice: alle Nähe wird zur Ferne, que sería como toda cercanía deviene lejanía. Y eso está en Gottesdämmerung, que Diván del Occidente es el nombre que tiene ahora la orquesta de Daniel Barenboim, tratando de unir en Israel a palestinos israelíes y tocando Wagner, en fin. Una anécdota muy divertida también: cuando invaden los nazis Dinamarca, dicen: tiren abajo por favor el busto de Félix Mendelssohn y Bartholdy, que es un músico judío. Y ellos dicen: bueno, pero acá no dicen los nombres. Este narigón debe ser. Y lo tiran abajo y era Wagner, el músico antisemita. En ese sentido hay que también reconocer que Borges recupera mucho mejor que Wagner el mundo germánico, las valquirias, las Kenningard. Es un gran investigador de cosas periféricas del canon. También rescata autores menores, si es que realmente ustedes dicen que Chesterton es menor. La verdad que Chesterton es un autor, yo creo, de los mejores de la historia. Junto con Schopenhauer, habría que decir, para instalar los pilares de las cosas en las que realmente cree Borges, a Whitman. Walt Whitman hace que él crea
en este panteísmo no spinociano de la naturaleza, sino que un hombre es todos los hombres, que las experiencias de un ser humano de alguna manera están consustancialmente compartidas por todos los demás. Entonces él puede regocijarse de que Neil Armstrong pise la luna, él de algún modo ha pisado la luna. Esto lo cree realmente. O sea, no es que él sea un cristiano realmente ortodoxo, no cree que todos los hombres somos hermanos y estamos hechos de lo mismo, pero sí las experiencias humanas nos llegan a todos y todos podemos, digamos, él puede poetizar que cruzó los Andes y a su vez decir, bueno, por ahí San Martín es bruto como un boxeador y parece como cruzar la calle y no sintió lo que realmente debería sentir y que yo voy a escribir. Entonces, en ese sentido, no es que no tenía creencias y todo lo usaba para... Hay un gran cambio. La madre de Casares le pregunta a Victoria Ocampo, ¿no conocerás a alguien que pueda orientar a mi hijo que, además de ser un hermoso, bellísimo Casanova y estanciero, acaudalado, quiere además saber escribir bien literatura? Dice, bueno, acá quien más sabe literatura es Borges. Te voy a presentar a Borges, así ayuda a tu niño. Y sin embargo, Casares ejerce una influencia muy buena sobre Borges, porque lo va como conduciendo hacia un clasicismo cada vez mayor. Y Borges entonces deja de ser este joven punk barroco, vanguardista con el ultraísmo, que muchas veces está al borde también de grandes derrapes, ¿no? De ser alcohólico, de suicidarse, y quizá el cuento donde hay una antes y un después, decíamos, y vamos a cerrarlo de Fockwell, el insulto de Fockwell es la Iseca es el Borges de la literatura, que es como si yo dijera, supongamos que me gusta más cómo juega Rambert que Bocchini. Rambert es el Bocchini del fútbol. Pero bueno, Borges inventa muchos mejores esquemas de insulto, ¿no? Por ejemplo, Sábatos en Dostoyevsky de santos lugares. Cuanto más grande es el primer comparando y más chico el lugar que uno lo confina, mejor, más fuerte es el insulto, ¿no? Como Tarzán de la maceta. Entre los recursos que encuentra Borges es dar cuenta de un rasgo que el adjetivo predica, pero no ponerlo por ejemplo, en el río color del desierto. El río color del desierto no está dando cuenta del color, sino de la vastedad del desierto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, la hipálaje, es decir, el epíteto desplazado, tiene realmente... El recurso predilecto y recurrente es la enumeración caótica que toma de los salmos y que toma de también Whitman, y que le permite también ir aumentando, porque él escribe de forma muy sucinta. Es interesante como en el Aleph él le dictaba Lacanto, y la primera descripción del Aleph es más breve. Daniel Balderston es el que ha exhumado todos los